la semana pasada, que tiene que ver con la ciudad. El otro día bajamos algunos conceptos, decimos que nuestro taller trabaja en la ciudad porque es el medio físico que nuestro taller elige, pero es el medio físico que elige la gente para vivir. Ustedes van a ver que en esta facultad, de golpe hay gente que prefiere, antes de poner un edificio en la ciudad, o un edificio, o una casa en la ciudad, prefiere que los estudiantes la pongan en el medio del espacio físico parque, o el espacio físico borde, o elige como cuestiones paisajísticas o como cuestiones de lugares que no tienen que ver con la ciudad. Nuestro taller claramente elige la ciudad porque es el espacio físico que elige la población en la tierra. O sea, más del 70% de la población decide vivir en la ciudad, en distintas escalas de ciudades. Van a ver que Buenos Aires es una megalópolis. Son de las 20 ciudades del mundo que superan los 10 millones de habitantes. Pero después hay un montón de ciudades más chicas, las ciudades de 1 millón, 1,5 millones, como Rosario, como Córdoba, las ciudades de 500.000 habitantes, como Neuquén, como Mendoza, que son lugares donde la gente se vive. Pero después hay ciudades de 3.000, de 4.000, de 5.000 habitantes. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 136 municipios, algunos tienen 3.000 habitantes, otros tienen 15.000. Y son ciudades muy interesantes para vivir, porque hay mucho trabajo, porque hay acceso al suelo, porque hay acceso a la educación. Por supuesto, cuando uno decide vivir en una ciudad como Buenos Aires, tiene acceso a cuestiones culturales que no tiene en una ciudad de 5.000. El Bafisi se hace en Buenos Aires, no se hace en Ramallo. O sea, hay cuestiones culturales o cuestiones de salud. O sea, cuando un señor de una ciudad de 5.000 habitantes tiene un problema complejo de salud, viene a Buenos Aires, trae a su hijo al hospital de niños. ¿Por qué? Bueno, porque el hospital de niños es un mega hospital, ¿no?, que tiene dentro de su currícula y dentro de su estructura hospitalaria todas las condiciones más importantes para poder curar a su hijo. Entonces el señor va al médico del pueblo, el médico del pueblo dice: te vas hoy a la tarde al hospital de niños, te sentás en la guardia, hasta que no te atiendan no salís de ahí. Y eso ocurre. Entonces el señor llega a Buenos Aires, se instala en un hotelito y mete a su hijo al hospital de niños, hasta que se lo cura. Esos fenómenos tienen que ver con la disponibilidad y el acceso a los medios. Por eso toda esta población decide vivir en la ciudad. Ni hablar del tema sueldos. Un señor en la ciudad de Buenos Aires gana mucho más que un señor en La Plata. Si ustedes les tocaría trabajar en un estudio de arquitectura en La Plata, van a ganar menos que lo que ganan en la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque la ciudad de Buenos Aires tiene históricamente mayores costos. El costo de moverse, el costo de viajar, uno viaja más tiempo, el alimento, la comida en el centro de la ciudad es más cara que en algunos lugares del borde. Entonces, todas esas referencias empiezan a hacer que los sueldos tengan que ver con eso. Ahora bien, si nosotros empezamos a decir que la ciudad es el lugar donde la gente elige para vivir, nosotros decimos, bueno, la universidad pública tiene que opinar sobre la ciudad, tiene que trabajar sobre la ciudad y tiene que trabajar sobre los problemas de la ciudad. Por eso no nos queremos escapar de los problemas e ir a pensar en el paisaje. Nosotros decimos, bueno, si hoy la ciudad es el lugar donde la gente decide para vivir, pensar en la ciudad es pensar para muchos. Si yo me voy a pensar en el paisaje, pienso para poquitos. Todo nuestro taller está pensando que no solo tenemos que pensar para muchos, no solo tenemos que pensar para la ciudad, sino que tenemos que formatear un profesional arquitecto que empiece a comprender que nosotros somos importantes para opinar en la ciudad. La escuela que nos formamos nosotros en general no opinaba sobre la ciudad, dejaba que la ciudad lo opinen otros. ¿Por qué? Y bueno, porque es un tema complejo, porque es un tema difícil. Entonces nosotros nos metemos de la línea municipal para adentro. ¿Por qué? Porque la lógica era la construcción del objeto. Era la construcción del objeto. Nosotros los arquitectos estábamos postulados a construir objetos bellos, a construir objetos funcionales, a construir objetos que tengan una respuesta que pedía la sociedad, pero de alguna manera nos preocupábamos más por el objeto que por el colectivo.
Cuando nosotros decimos que nuestro taller piensa la ciudad es porque piensa los problemas del colectivo, pensamos los problemas de todos. Entonces, la charla del otro día fue explicar Buenos Aires, cuál era la lógica, cómo funcionaba, dentro de qué marco estaba. Hoy vamos a bajar la lupa, nos vamos a empezar a entender cómo son las ciudades, por qué funcionan de este modo, y si bien algunas cosas parecerían muy básicas, es importante que las refresquemos. Hay una frase que me interesa de decir que siempre la repetimos, es que la ciudad tiene las ventajas, tiene los inconvenientes, o sea, la ciudad tiene muchas ventajas. Vivir en una ciudad tiene todas las ventajas que dijimos, culturales, sociales, políticas, una serie de cosas que ocurren en la ciudad que no ocurren en el interior o que no ocurren en ciudades más chicas. En las ciudades grandes, ¿no? Por supuesto, las ciudades que superan los 500.000 habitantes. Pero también tienen los problemas y también tienen las soluciones. Uno empieza a ver que de golpe la ciudad tiene un problema, no sé, de comunicación o de transporte, y empiezan a salir las soluciones. Hay un montón de gente que empieza a opinar y hay un montón de historias en distintas ciudades que se empiezan a poner sobre la mesa como discusión, y de golpe empiezan a salir las soluciones. O sea, que la misma sociedad se ha encargado a lo largo de la historia de sostener la ciudad como un modelo vivo y como un modelo de mutación permanente. Con lo cual, si uno analiza la ciudad y analiza nuestra ciudad de Buenos Aires siempre tuvo proyectos, y siempre tuvo proyectos urbanos, excepto en determinados momentos como este, donde los proyectos urbanos son más flojitos, pero en general la realidad es que siempre la ciudad sostuvo grandes proyectos urbanos. Nuestro taller también impulsa algunas cuestiones como todo se verifica en la ciudad. Y eso es una frase que a mí me gustaría recalcar. Todo se verifica en la ciudad. Cuando uno está pensando en un edificio, la verdad es que nos gustaría que ustedes consigan un edificio parecido y lo muestren. Entonces, no es que uno tiene que ir a buscar el mismo lenguaje. O sea, que el edificio que ustedes estén planteando se parezca al edificio que está construido. Eso es, pero sí entender que hay una cuestión tipológica para resolver un problema. Entonces, me parece que la ciudad, a lo largo de su historia, ha recorrido un camino en esta manzana de 100%, con sus bordes, con sus alteraciones, donde está todo dicho, donde está todo más o menos explicado y donde está todo construido y verificado. Hay cosas que sirvieron y hay cosas que no sirvieron. Entonces, a mí me parece que cuando nosotros empezamos a pensar, es bueno recorrer en ese disco rígido que tenemos, que vamos acumulando los datos, cuáles son los lugares que a nosotros nos fueron motivando, nos parece que verifican, y desde ahí nosotros podemos rehacer ese primer proyecto, o sea, reinterpretar y poder volver a pensar una nueva forma de construir ese objeto. Pero digamos, es importante que ustedes tengan la verificación en la ciudad, porque muchas veces nos ponemos a pensar modelos que después no verifican, y esas cosas son complicadas de... Perdón, y esas cosas después son las complicadas de volver atrás. Una primera cosa que a mí me interesa entender es que la ciudad de Buenos Aires tiene un trazadito muy sencillito. 100%, miren. Esto es una manzana. Esta manzana a su vez se divide en un parcelario. Estas son las calles y estos son los lotes donde nosotros trabajamos. Si yo agarro este soporte, en realidad lo único que estoy haciendo es dividir lo público de lo privado. O sea, acá hay un montón de señores que pueden andar por acá. Pero a este lugar llegan solo los señores que tienen acceso al sistema privado. Este uso privado puede ser un privado de uso público, una escuela.
sé, un edificio del Estado. Pero siempre a la noche un señor que agarra y cierra la puerta y este lote queda cerradito al uso público. Y yo sigo caminando por la calle, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá y sigo usando el espacio público. Esta discusión es central para entender la ciudad. ¿Por qué? Porque todos estos lotes que son frentistas a este lugar son los que de algún modo empiezan a hacer activa la ciudad. O sea, el uso público me permite a mí acceder a distintos sectores de uso privado. Me permite acceder al comercio, me permite acceder a un taller, me permite acceder a los servicios de la ciudad. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cosas. Cuando yo vengo caminando por la calle Florida, en realidad lo que vengo haciendo es camino por un lugar que es peatonal, es de uso público, accedo al comercio, accedo a las oficinas. Si yo recorro la calle Florida de punta a punta, me voy a dar cuenta que tengo la historia de la ciudad. Pero en general lo que viene pasando cuando uno recorre esa calle es que claramente está entendiendo que hay una actividad que se da en ese lugar y que no se da en otro lado. Y que esa actividad se da en ese lugar y no se da en otro lado porque está bien definido lo público y lo privado y está bien significado. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo digo que esta es la calle Florida, ¿qué es lo interesante de la calle Florida? Va desde Plaza de Mayo hasta Parque San Martín, hasta Plaza San Martín. Es una calle que tiene un principio y fin bien definido. Este es el eje institucional histórico del país. ¿Sí? Acá está la Casa Rosada, por acá está el Banco Nación, Ministerio de Economía, el Congreso por acá abajo. Esta es la zona norte del Parque San Martín, acá el otro día estuvimos en Retiro. O sea, cuando uno recorre Florida empieza a entender por qué es la calle más interesante de la ciudad y por qué es la primer peatonal. La primer peatonal es la calle más importante porque en realidad cuando uno recorre Florida recorre la historia de la ciudad. Empieza desde acá a ver el eje de Rivadavia, el eje de Corrientes, Córdoba, el eje de Santa Fe. A medida que se acerca para acá es más institucional y por acá están los bancos y cuando yo me voy más para acá me voy hacia las joyerías, hacia la zona norte, hacia este recorte que la sociedad significó. Plaza San Martín es el lugar donde la sociedad argentina decidió instalar sus palacios, o sea, los grandes palacios. Cuando ustedes hoy van y se paran frente a Cancillería o frente al círculo militar, eran casas de los señores ricos de la Argentina que decidieron hacer de ese lugar un lugar de significancia. Porque si no, en realidad era una barranca como cualquier otra. Ahora, la realidad es que determinado imaginario colectivo hace que ese lugar sea el más importante. Entonces, las joyerías o los negocios más calificados de la ciudad están sobre la avenida Santa Fe, no están sobre Corrientes, y se instalan en este lugar para venderle joyas a los ricos, porque los señores de este lugar no podían comprar las joyas que vende, no sé, Testorelli o quien sea que esté sobre ese lugar. ¿Se entiende? Y esa significancia hace que, no sé, el Cábana esté apoyado en ese lugar. Entonces, esos fenómenos van construyendo una cuestión económica en el territorio. Si bien, cuando yo agarro esta manzanita y la pongo por acá, es igual el parcelario, acá vale 10 y acá vale 2. Y si la cruzo para este lado, la llevo más al sur, acá vale 1. Entonces yo digo, si esto vale 10, esto vale 5, esto vale 3. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero pará, si yo agarro la Fundación de Buenos Aires, todo esto era lo mismo, digamos, un señor que llegó, clavó la Plaza de Mayo, puso el fuerte, hizo un parcelario, sí, todo eso es así. Pero hay determinadas cuestiones socioculturales que hicieron de un territorio un mayor valor económico que otro. ¿Se entiende esto? Ahora bien,
El otro día charlábamos de un tema bien interesante que decíamos que la ciudad en general había una pieza importante que se llamaba tejido, ¿no? ¿Alguien sabe describir por qué le decimos tejido al tejido en la ciudad? Bueno, el tejido es la sumatoria de eventos y de cosas que pasan en la ciudad. O sea, es un soporte. En realidad la ciudad tiene esta matriz, que es la matriz de división de público y privado, que unos señores españoles decidieron que sea 100% o 129 por 129, o una X cantidad de medidas por una X cantidad de medidas. Cuando uno agarra otros tejidos van a ver que hay otras lógicas. Después vamos, más adelante avanzar la charla, vamos a hablar de la manzana de Nueva York, por ejemplo, o vamos a hablar de la manzana Tallarín, que tiene esa lógica. Pero lo más interesante de esto es que es un soporte para que ocurra lo que estamos discutiendo que ocurre. O sea, para que lo primero que hago es, yo llevo un suelo. Cuando me voy a 100 kilómetros de acá, para el norte, para el sur, para el oeste, lo único que tengo es tierra, suelo. Que si me lo pongo a analizar hoy de fondo, en realidad lo que tengo es soja, ¿no? Si yo hoy salgo de acá, hago 100 kilómetros, como dice el chico que tocó acá abajo en la apertura del acto, lo que encuentro es soja, ¿no? Digamos, ¿qué es la soja? En realidad es un recurso económico que deviene de la explotación del campo que hoy deja mucha ganancia. De nuevo hay una lógica económica para la utilización del suelo. Pero no hay ciudad. Entonces van a ver que en los planos de la ciudad hay suelo que es urbano, que es periurbano y que es rural. Siempre que nosotros vamos a trabajar en suelos urbanos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos usos y funciones tienen legislación. O sea, yo tengo un código urbano y tengo un código de construcción para trabajar sobre este lugar. O sea, hay un señor, o el Estado, se dedicó a construir las pautas legales para que yo pueda hacer eso. Hay un cuerpo de leyes que a mí me permiten construir edificios y usarlo de determinada manera. El Código de la Ciudad de Buenos Aires tiene dibujada toda la ciudad, la tiene marcada con un sistema de colores. Ese sistema de colores hace referencia a unas zonas. No todas las zonas se puede construir lo mismo, hay zonas que se pueden construir más, hay zonas que se pueden construir menos, y no todas las zonas se pueden usar de la misma manera. O sea, hay lugares que son residenciales, hay lugares que son más mixtos, hay lugares que son más comerciales, hay lugares que son más de equipamiento. O sea, también para que la ciudad, una vez que se haya producido este loteo y que empiece a producir todo esto, yo necesito un marco legal para que eso ocurra. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿cuál es el interés del taller del primer cuatrimestre? Es común escuchar decir que el interés del taller del primer cuatrimestre es trabajar sobre la vivienda. En realidad lo que hace el taller en el primer cuatrimestre es investigación sobre el tejido. Todos nosotros estamos estudiando el tejido. Todos nosotros estamos estudiando en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, qué es lo que ocurre en el tejido. Yo podría decir que la ciudad tiene como dos grandes divisiones importantes. Un tejido continuo, qué sé yo, que va por todos lados, y ese tejido de golpe aparecen como explosiones de densidad o como explosiones de actividad que producen el centro. Si yo agarro esa mancha que dibujó Adrián el otro día, que decía, bueno, Buenos Aires es la General Paz y es un sistema de anillos y de dedos que anda por acá dando vueltas, y que esto se arma con un sistema de ejes y qué sé yo, voy a ver que en el centro de la ciudad hay un centro importante. Después, el primer centro importante fue Belgrano, el segundo fue Flores. Después voy a tener una serie de subcentros que van andando por acá. Cuando yo agarro el camino de cintura, voy a ver que San Isidro es un centro importante, voy a ver que Morón es otro centro importante, voy a ver que en la zona sur, la zona de Lomas tiene un centro urbano importante, que Quilmes es un centro importante. O sea, voy a ver que la ciudad está como una especie de tejido continuo y un sistema de centros y subcentros.
ese sistema de centros y subcentros han hecho que la actividad de área central empiece a repetirse en muchos lugares porque esa actividad hace que la gente no vaya al centro. O sea, si un señor que vive en Morón está parado en la estación y le tiene que comprar un regalo a la novia, lo compra por ahí. Pero el día que se casa, quizás vaya a Libertad a comprar las alianzas. Porque le sale más barato, porque tiene más variedad. ¿Se entiende esto? Esas cosas hacemos nosotros. Hasta que aparece la nueva matriz. Cuando esto le aparece la autopista, le aparece la nueva matriz, las autopistas lo que hicieron es imponer un nuevo modelo territorial. Las autopistas están formuladas desde el segundo plan quinquenal de Perón, desde 1950. Lo que ocurre es que se hicieron muy lentamente y se hicieron en función de, o sea, eran como unos primeros planes interesantes, pero que después se desvirtuaron. Es muy interesante ver esto en la autopista Richeri. Cuando uno va desde, llamémosle Floresta, al aeropuerto, va a ver que hay una autopista parque. Van a ver que la autopista está separada de la ciudad, que tiene un borde verde en el medio y que es una especie de lugar que se mete dentro del tejido pero que no impacta. Cuando el gobierno militar hace la segunda etapa de la autopista, que es la 25 de mayo, que llega al centro, demuele un pedazo de la ciudad, y lo demuele de una forma bastante extraña, porque lo demuele dejando cosas. Entonces hay un vecino que abre la ventana así y mira a los autos que pasan. En realidad lo que hacen es tratar de resolver el problema del acceso a la ciudad por medio del vehículo individual, ¿sí? Y lo hace de una forma casi les diría agresiva con el resto del colectivo. Vamos a seguir charlando con otra, pero mi posición respecto de cómo nos comportamos con la ciudad, tenemos que entender que casi diría que después del movimiento moderno instalado en la lectura de la ciudad, de las posguerras y de los conceptos de las autopistas y de los conceptos de las nuevas urbanizaciones, las ciudades empiezan a cambiar. Todo esto tiene que ver con el modelo histórico. Cuando aparece la autopista aparece un nuevo modelo, que ahora le vamos a dar profundidad. Es muy importante que ustedes entiendan el modelo histórico porque es un modelo que, como dijimos en la charla con Adrián, deviene de la cultura europea. Y deviene de la cultura europea ¿por qué? Bueno, porque la Argentina, cuando decide incorporar la inmigración, era un país enorme, de unos niveles de producción del campo fenomenal, pero con muy baja población. Entonces, lo que se le ocurre a la sociedad argentina y sobre todo a la sociedad porteña es incorporar inmigración en un mundo donde en algunos lugares ya había entrado el conflicto, o sea, ya digamos, había como fenómenos de conflicto importantes. Entonces, la realidad es que venir a la América, como se llamaba en ese momento, había disponibilidad de suelo, había un suelo fértil feroz, digamos, había como una capacidad económica y productiva enorme. Entonces, el Estado decide abrir la inmigración y con la inmigración se recibe básicamente los países europeos, porque de otros países americanos la situación era parecida. O sea, cuando la Argentina estaba abriendo la inmigración en Paraguay pasaba lo mismo. Creo que si uno analiza el desarrollo argentino de la región de Buenos Aires y analiza Paraguay, analiza algunas ciudades de Brasil, pasaban las mismas cosas. Es más, creo que el ferrocarril era primero a Paraguay que a Buenos Aires. Paraguay en su momento, Asunción era una ciudad feroz, era súper pujante. Y parte de la guerra de la Triple Alianza es la que la destruye, pero digamos, hay una lógica territorial muy fuerte en toda la región, basada en función del desarrollo agrícola, ganadero. Entonces, cuando uno empieza a descubrir eso, ve que Buenos Aires tiene una matriz europea. Todos nuestros próceres se forman en Francia. Entonces, el paradigma de esa gente era una Argentina parecida a París, un Buenos Aires parecido a París. Ahora, fíjense lo interesante de esta lógica, ¿no? Que
el modelo internacional a partir de los 50 empieza a mirar el modelo de desarrollo americano. Entonces las ciudades empiezan a entender el paradigma de las autopistas, el acceso al auto, la vivienda y la residencia afuera. Vamos a frenar un cachito acá. Nosotros llegamos a la instancia de cómo la ciudad histórica incorpora nueva matriz. Un poquito más de los trabajos. Nosotros decimos que en arquitectura 1 hacemos una vivienda. ¿En qué condiciones? Bueno, arquitectura 1 agarra un terreno, agarra una manzana de muy baja densidad y empieza a ver cuántas viviendas de densidad baja pueden meter acá. ¿Sí? ¿Qué hacíamos antes? Antes agarrábamos un terreno y hacíamos una casa. Ahora agarramos y decimos, bueno, en una manzana de 100%, ¿cómo podemos optimizar el suelo? ¿Y cómo podemos hacer que mucha gente viva en una manzana de 100%? Eso es un trabajo de tejido. Eso es un trabajo de distribución de suelo. Eso es un trabajo de acceso a la ciudad. Porque si yo hago que 100 personas puedan acceder a la ciudad, es más fácil que accedan 10. O sea, cada uno de estos frentes son 8 o 10 personas. Cuando divide 100 metros, divido 10, son 10. 10, 20, 30, 40. Ahora, si yo en vez de tener 40, tengo 100, ese suelo va a ser más accesible. ¿Se entiende esto? Y acá de nuevo, lo que aparece acá es una discusión sobre tejido y es una discusión sobre economía. Y es una discusión sobre el R1. Cuando agarran el código, es el más amarillito de todos. Es la densidad más baja, son los barrios residenciales. En la ciudad de Buenos Aires es Barrio River, es Núñez, son los barrios que son residenciales. Ahora, ¿es importante esta discusión? Y sí es importante esta discusión, porque hay lugares en el área metropolitana de Buenos Aires donde todavía hay barrios de muy baja densidad. Ahora, ¿qué quiere decir barrio de muy baja densidad? ¿Que no tienen servicios? No, tienen servicios. Son barrios bajos, de tejido continuo, y que es un ejercicio muy interesante para la vivienda individual. ¿Se entiende? Eso hace arquitectura 1. Cuando vamos a arquitectura 2, también discute esto. ¿Por qué? Sí, porque discute en este tejido cómo poner planta baja más 3. Entonces, ¿qué discute? Y discute el sistema vertical, discute el apilamiento, discute quiénes viven abajo, si se apoyan sobre el piso, si hay cocheras, si no hay cocheras, si hay locales comerciales, si no hay locales comerciales. En arquitectura 4, en arquitectura 3, el trabajo es el completamiento. Tengo esta manzana, tengo unos lotes que están por acá, digo, ¿cómo hago esta esquina? La altura, el código. Van a ver que ustedes van a hacer edificios que van a tener planta baja más 6, 7, 8. Esta es la típica propiedad horizontal que conforma la ciudad de Buenos Aires. Todos los barrios de la ciudad tienen esto, un pedacito de esto. R2, R2B1, una cosa. No. R2A2. Muy bien, muy bien. El R2B1 es en A2. R2A2. Métanse en el código de la ciudad, se meten en internet, código de la ciudad de Buenos Aires, van a ver qué es lo que se permite hacer. Y empieza toda la discusión. El sistema contra incendio, las escaleras, todo el fenómeno de cómo se construye la vivienda de alta densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acá estaba poniendo 100 familias en una manzana, acá quizás llegue a poner ¿cuántas? Vamos, ¿cuántas? ¿Hacemos una cuenta entre todos? 600. 600. Más o menos. Llega alrededor de 2.000 familias con manzana. 8.000 personas. Entre 1.000 y 2.000. Se van a dar cuenta que el problema del auto, de esto, de lo otro, aquello. Ahora, como decía el Bucho Valiero, decía que el Bucho Valiero fue un profesor de esta casa que era fantástico, era un tipo divino. El Bucho decía que él vivía en Recoleta porque Recoleta era así. Eran 8 pisos
y un zócalo comercial. Entonces acá abajo llegaba a cualquier hora de la facultad y siempre encontraba un bar por acá abajo, abierto. Entonces se tomaba un vino después que daba clase en la facultad, que salía que yo, ahí abajo. Y que era fantástico. Su mujer decide irse a vivir a un tejido más bajo. ¿Por qué? Porque este departamento era muy caro. Esto estaba en pleno Recoleta y se muda a Warnes. Entonces dice que el zócalo de Warnes, en realidad no hay zócalo, son todos comercios. Y hay algunas casas por ahí. Que todo esto, él cuando llega a la casa después de la facultad, ve tazas de auto, ve parrilla, ve, y está todo cerrado. Entonces dice, no tiene donde ir a tomarse un vino. Sí, hay algunos equipamientos. Encontré una casa de velatorio. Entonces dice, bueno, cuando estoy muy aburrido, y como yo duermo poco de noche, me voy a tomar un café al velatorio. Y siempre encuentro a alguien con quien charlar. Entonces, la discusión era que la densidad te permitía tener un negocio, un bar abierto durante la noche. O sea, toda esa cantidad de gente hace que el sistema de servicios te permita tener un negocio abierto a la noche. Entonces, cuando ustedes van y recorren, no sé, la avenida Santa Fe, van a ver que a la 1 de la mañana pueden encontrar una pizzería. Ahora, si van a Warnes, no va a haber pizzería abierta a las 2 de la mañana. ¿Se entiende? Pero eso, ¿qué es lo que lo produce? La economía urbana, la densidad. Y de nuevo, ¿qué es? Es una discusión del tejido. Es una discusión de con qué elementos completamos la ciudad para que esa ciudad tenga actividad. ¿Se entiende? Por eso nosotros tenemos que opinar sobre la ciudad, porque es el lugar donde nos toca actuar. Entonces, si nosotros no sabemos de esto, no entendemos de economía y decimos que la ciudad la tienen que hacer otros, las hacen los ingenieros, los viales, los economistas, los geógrafos o los urbanistas formados como urbanistas. Mi posición es que los arquitectos tenemos que aprender más de urbanismo para hacer mejores ciudades, porque somos los tipos, o mejor dicho, somos los profesionales que tenemos mayor formación generalista, o sea, nosotros estudiamos física, estudiamos matemáticas, estudiamos historia, estudiamos urbanismo, entonces toda esa formación nos da un expertise que otras disciplinas no tienen. Entonces después nosotros sí podemos manejar un equipo interdisciplinario donde quizás tengamos un geógrafo trabajando, donde quizás tengamos un ingeniero vial, donde quizás tengamos un especialista en patrimonio, que le expliquemos por qué determinadas cuestiones culturales son patrimonio y nos sirve para este lugar. Entonces, y podemos poner visiones sobre el patrimonio, que eso es toda una charla que es importante discutir. ¿Qué significa hoy el patrimonio en las ciudades? Hasta hace un tiempo el patrimonio de las ciudades eran las molduras. Hoy para mí el patrimonio de la ciudad es la cancha de Boca. Es un fenómeno cultural que sobrepasa las cuestiones de la moldura. Al menos en Latinoamérica, si me voy a Roma, seguramente voy a estar apoyado en el patrimonio cultural de la moldura, digamos, del edificio histórico. Acá, en Buenos Aires, lo que tenemos que estar apoyados es en el patrimonio cultural del evento. No debe haber evento más importante que un partido de fútbol en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende? Y esto no lo digo desde que soy futbolero, lo digo desde entender el evento. No debe haber una ciudad donde yo la mapee y empiece a encontrar canchas de fútbol acá, 2 juntas en Avellaneda, 3 por acá, 1 no sé qué. Y todo eso un domingo a la tarde se llena de público. No existe eso. A mí me encantaría hacer un trabajo, la vez pasada se lo decía, estoy haciendo un estudio de investigación y el otro día le decía, me gustaría mapear el planeta, a ver en cuántos lugares ocurre la misma cantidad de partidos de fútbol al mismo tiempo como ocurre acá un domingo. No debe haber muchos lugares. Entonces, si eso ocurre y se sostiene y es parte de la historia y es el diario del lunes, se discute toda la semana y cuando prendo la radio a las 7 de la tarde hay 20 programas deportivos en las distintas radios discutiendo lo mismo, es porque hay un fenómeno que sostiene eso. Y ese fenómeno tiene que ver con algo instalado en la cultura que hace que sea una particularidad urbana. Y esa particularidad urbana reemplaza otro fenómeno patrimonial. Entonces, ese evento es nuestro fenómeno patrimonial. Cuando llegamos a Arquitectura 4, la discusión es más interesante. Porque
Porque la matriz de las autopistas cambió el imaginario. O sea, y acá voy a volver un cachito para atrás. Vamos a decir que si yo armo la evolución de la mancha urbana, Buenos Aires en el principio del siglo se le llamaba la Gran Aldea. Y la verdad es que la imagen era la de la Gran Aldea. Cuando uno ve la evolución de la mancha urbana de Buenos Aires, en principio del siglo no existía. Hacia el año 50 empieza a ser más importante. El fenómeno migratorio, van a ver que ese tejido del centro de la ciudad, cuando uno recorre la avenida esta Alvear, empieza a recorrer los sectores más consolidados de la ciudad, había un modelo de ocupación para la residencia que tenía que ver con la casa de alquiler. Van a ver que muchos edificios de los Bensich, por ejemplo, eran casas de alquiler. ¿Qué significaba eso? Bueno, significaba algo muy importante y es interesante que lo analicemos. Uno tenía un terreno, había un parcelario. Ese parcelario, cuando uno agarra la evolución, los españoles lo que habían hecho era dividirlo en 4. Después se empezó a subdividir. Y se llega a esta discusión del 866, que puedo explicarlo 2 horas, pero digamos, la discusión es que se empieza a parcelar el suelo, no hay mucho más. Ese parcelario, vos podías construir una vivienda acá adentro, pero no la podías subdividir. Y acá hay un tema muy importante. Entonces, había unos señores que tenían dinero, que construían varios pisos. Y acá abajo le ponían unos locales comerciales. Esto era una casa de venta, acá arriba le ponían unas curvilitas simpáticas y hacían lo que se llamaba la residencia de alquiler, la casa de alquiler. Y les va muy bien. ¿Por qué? Porque Buenos Aires tenía muy poca posibilidad de vivienda, estos señores usufructaban eso, paralelamente la ciudad se desarrollaba por acá y la mancha era chiquitita, y había un modelo de desarrollo de los barrios. O sea, paralelamente ocurría esto y la alta densidad se instalaba acá, pero en los barrios empezaban a ocurrir los loteos. Entonces la gente se trasladaba a Devoto y se compraba un lote en Devoto y se hacía la casa. Los que menos tenían se iban un poquito más lejos, iban a San Martín o se iban a Morón, o a medida que el ferrocarril se iba instalando en la ciudad, había acceso al loteo y había acceso a la vida. En 1945 el peronismo desarrolla la primera ley importante, que es una ley que es la 13.512, que es una ley que para los arquitectos es fundamental. ¿Por qué? Porque permite dividir este edificio, que antes no se podía dividir, en pedacitos o unidades funcionales. ¿Quiénes de acá viven en un edificio de departamentos? Levanten la mano así. Bueno, todos nosotros accedemos a la vivienda de un edificio gracias a esta ley, que permite entregar titularidad a un señor que vive en el tercero A. Y eso desarrolla la economía de esa época. ¿Por qué? Porque hace que estos lotes chiquititos empiecen a tener unidades de desarrollo a partir de un grupo de vecinos o un grupo de inversión más chica que la de los Bensich, y empieza a aparecer la propiedad horizontal en masa. Entonces, esa época la ciudad explota. Aparece la ley, un señor comerciante compraba el terreno, juntaba un grupo de amigos, empezaba un edificio, lo dividían en pedacitos y lo vendían. Esa economía hace que Buenos Aires crezca de forma exponencial. Y es un negocio que se sostiene hasta el día de hoy. O sea, todos nosotros en nuestro estudio seguramente tenemos un pequeño edificio de propiedad horizontal armado con lo que hoy, o la herramienta que hoy se utiliza, que es el fideicomiso. ¿Qué es? Es ni más ni menos que eso. Es un grupo de señores que tienen
un ahorro, una renta, que en vez de guardarla en el banco, la pone en un desarrollo inmobiliario. ¿Se entiende? ¿Pero por qué la pone en desarrollo inmobiliario? Porque hay un documento, que es una escritura, que te permite decir que vos sos titular del tercero F, o del cuarto H, o del primero C. ¿Está claro eso? Entonces la ciudad explota, la ciudad se desarrolla, este modelo hace que lo que antes se dividía en el plano, se empiece a dividir en volumen. Y empieza una nueva discusión, que es que ese volumen empieza a permitir una expansión de la economía hacia sectores que no la tenían. Porque cuando uno agarra los edificios que hacía Bencillo, que hacía cualquiera de los desarrolladores, eran grandes edificios. Cuando uno se para en la avenida Santa Fe y ve esas esquinas largas y qué sé yo, de todos los edificios antiguos, en realidad era un edificio desarrollado en esa época. ¿Se entiende? Entonces el salto de la economía permite el desarrollo de una pyme, de una pequeña y mediana industria, vinculada a la cuestión de la construcción, donde el principal beneficiario dentro de la economía eran los arquitectos o eran los ingenieros. Van a ver que todo Barrio Norte, cuando uno lo camina, mira y dice ingeniero Pirulito, al lado ingeniero Pirulito, enfrente ingeniero Pirulito. ¿Por qué? Porque era un tipo que compraba un edificio y lo vendía, de enfrente lo vendía, y toda su vida pasaba dando vueltas por el barrio construyendo un edificio y otro. Entendido esto, yo esto lo voy a dejar acá porque ahora lo vamos a llevar a una matriz. Cuando alguien no entienda algo, que hace una pregunta, me frena, porque son muchos datos y son muchas cosas. Entonces, y todavía nos queda un poco más. ¿Qué hora es? 1:50. En esta discusión, el peronismo instala un debate importante en la ciudad. Cuando uno agarra la historia por los intelectuales del mundo desde 1700 y pico, ¿no? Digamos, la revolución industrial en Inglaterra explicó todo esto. ¿Por qué explica todo esto? Y bueno, porque en realidad, si uno agarra la historia de la ciudad, la historia se manejaba con un sistema de artesanos. Cuando ese sistema de artesanos se agrupa y empieza a formar parte de un sistema productivo, y ese sistema productivo incorpora los bienes de capital, incorpora las máquinas, empieza a haber una discusión sobre de quién es la renta de eso. Entonces ya en 1770 se discutía esto, aparece el marxismo, aparecen las distintas conductas, y claramente hay dos discusiones en el mundo: los liberales, que dicen todo lo soluciona el mercado, y los marxistas, que dicen, bueno, digamos, tiene que haber un Estado para que regule al mercado, porque si no estos flacos se lo llevan todas y a las cosas no les dejan nada. Esta es la discusión central. Esta es la discusión de la devaluación de fin de año, chicos. A ver si les queda claro. La Argentina no tiene problemas económicos. Y esto está, o sea, de la Rúa no se va por un problema económico, se va por un problema de distribución de la riqueza. ¿De quién se queda con la riqueza? ¿Quién se la lleva y cómo se distribuye? No son problemas económicos. Porque un país como el nuestro, ustedes agarren el país, vieron que es como un triangulito así, bueno, hay 40 millones de tipos. ¿Sí? Estos 40 millones de tipos, con todo este campo produciendo, no puede tener nunca jamás problemas económicos. No puede tenerlo nunca jamás. Porque esto es como tener una fábrica enorme y ser muy poquitos. Entonces la discusión es, ¿quién se queda con esta producción? Entonces ustedes se van a dar cuenta que todos dicen no, porque en la Argentina siempre salió fácil y que no sé qué, que el viento de cola y que el campo. No, flaco, tenés una fábrica enorme y tenés poca gente para darle a comer. La discusión es entre cuántos tipos se distribuye esta riqueza. Y en el planeta siempre la discusión es la misma. La evaluación es ni más ni menos de cómo le bajamos el sueldo a la gente después de 10 años u 8 años de paritaria. ¿Qué significa la paritaria? Es la discusión entre empleados y empleadores del sueldo. A ver, cuando comienza la discusión de cómo se organiza el sistema productivo internacional, lo que empieza a aparecer es que
Lo que primero había eran unos artesanos que producían cosas. Una vez que esos artesanos empiezan a formar parte de un sistema productivo, aparece la máquina, aparece la revolución industrial, en realidad aparece un señor que compra la máquina. Y ese señor que compra la máquina incorpora obreros. Esos obreros, al estar incorporados al sistema productivo, empiezan a producir ganancias. Entonces la discusión en el planeta empieza a pasar por quién se queda con esa ganancia. Si el dueño de las máquinas o todos los señores que producen abajo. Entonces, si uno analiza que en general la pulseada la ganó el capital, que los señores que tienen la posibilidad de poner las fábricas, de comprar las máquinas, la discusión era que el libre mercado o la escuela de Chicago, o como lo queramos nombrar, son los tipos que deciden que el libre mercado resuelve los problemas de la sociedad. El marxismo o la socialdemocracia europea dice no, tiene que haber un Estado sólido, fuerte, que distribuya, que ordene, que acomode la discusión, porque si no, estos flacos se la llevan. ¿Qué ocurre en la Argentina de las autopistas? Yo le llamo a la Argentina de las autopistas porque, digamos, cuando esta matriz histórica es de alguna manera desde 1975, vamos a poner fecha acá. En 1975 la General Motors se va del país por una pelea con los militares. Entonces, en realidad lo que estaba claro es que había un cambio de matriz productiva. Entonces la Argentina iba a dejar de ser, a partir de ese momento, productora de elementos y un país productor que intentaba sustituir importaciones por ser un país que se incorporaba al libre mercado. Entonces, desde 1975 al 2003, 2002, se produce un fenómeno que es que la Argentina cambia su forma de producir y cambia su matriz productiva. Entonces, lo que empieza a ver, ya incluso arrancado con la economía de bienestar, que esto viene de mucho antes, viene casi del 50, empieza a ver una lógica basada en la economía americana. ¿Por qué? Y bueno, porque los americanos habían logrado distribuir la economía de determinada manera donde todo el mundo podía tener una casa y un auto en las afueras. Entonces empieza a haber una lógica donde la sociedad empieza a ver en esa matriz un objetivo social. Entonces, todo el mundo tenía que tener una casa en las afueras, todo el mundo tenía que tener un pedacito de parque y todo el mundo tenía que poder acceder a la ciudad de un automóvil. Ese modelo, que es la casita californiana, vieron la casita de Ciudad Jardín del Palomar o la casita de Barrio Evita, qué sé yo, era el modelo dominante. Y ese modelo dominante era el modelo que nos llevó a la construcción de las autopistas. Estoy hablando de que Ciudad Jardín del Palomar, o que quizás llamémosle Ciudad Evita, estaba en las afueras del camino de cintura. Fíjense que estamos discutiendo que estaba como por acá afuera, la gente tenía que ir todos los días a trabajar al centro. Y que no estaba sobre una red ferroviaria, sino que estaba sobre una autopista. O sea, la necesidad del auto o la necesidad de un sistema de transporte que vaya por ferrovía. Ese modelo, entrado en los 90, ¿y por qué digo entrado en los 90? Porque en 1989 el mundo se cae el muro de Berlín. ¿Alguien me puede explicar qué significa que se caiga el muro de Berlín? ¿Sabe alguno de ustedes qué significó? Vamos. La discusión entre los dos modelos económicos. O sea, el mundo tenía dos modelos económicos. El modelo americano de libre comercio y el modelo impulsado por la Unión Soviética, que era un modelo comunista. Esa discusión duró desde la posguerra hasta 1989. Ya los americanos, hacia 1975, habían ganado la pulseada. Ellos ya sabían acá que había ganado esa pulseada de la Guerra Fría, la habían ganado los americanos. Lo que pasa es que la Unión Soviética lo sostiene hasta 1989. En 1989 devuelven el muro de Berlín. O sea,
la Berlín Oriental se integra a la Berlín Occidental. Se entregan el bastión de la Segunda Guerra. Entonces, en ese momento, la Argentina entra en el proceso que todos llaman el menemismo, que es un gobierno peronista impulsado políticas de libre comercio. Entonces, ¿qué ocurre? Aparecen las grandes transformaciones, aparece el sistema de autopistas, se amplía la autopista esta, ¿cómo se llama? La autopista del Sol, la Panamericana, entonces todo el sistema de redes. Ese sistema de redes se encuentra en la ciudad de las afueras, el libre mercado empieza a impulsar que es mejor vivir en el verde, que es mejor vivir con seguridad, que la ciudad es insegura. Hay un proceso que empieza a ocurrir en casi toda la ciudad del mundo, que se abandonan los centros. Se abandonan los centros porque hay un sistema publicitario que vende casas en los campos. Entonces, desde 1990 empieza a desarrollarse un modelo que es muy interesante ver en Google, porque es la ciudad Mickey Mouse, como dice un amigo mío colombiano. Miren la cantidad de tejidos. Cuando uno mira la ciudad de Buenos Aires es un continuo de esto. Cuando ve Tigre, es una ciudad que es toda así, llena de avión, ¿no? Es muy lindo verla del avión, y otra es así. O sea, toda la inventiva de la arquitectura de la curva y toda la inventiva de la arquitectura del diseño light está basado y está construyendo esa ciudad. ¿Con qué lógica? Y con la lógica del muro perimetral, la vigilancia, el individualismo. Acá no hay nada de... Es la misma ciudad que construye una torre, construye un basamento y construye un vigilante. Entonces, el señor que vive acá arriba es un señor que está feliz porque acá abajo hay un señor que lo cuida. En esta ciudad, el Estado es el que nos cuida. Entonces, cuando ustedes están discutiendo en la arquitectura 4 cómo vive la sociedad, lo que se está discutiendo es esto. Se está discutiendo una discusión económica internacional que tiene que ver con esto. No hay otra cosa. Y se está discutiendo quién se queda con el mercado, quién se queda con la economía. Porque el Bucho, cuando iba un barcito acá abajo, acá había un gallego, ese gallego se llevaba la plata con sus amigos de la 13.512 y construyó un edificio en la Paternal. Ahora, en este modelo, hay un shopping, todos nos encerramos adentro de esa caja y esta plata se la lleva un señor a la economía americana. ¿Se entiende por qué es importante que entendamos a la ciudad y por qué es importante que entendamos cómo la economía es central en el debate del tejido? Entonces, yo les propongo lo siguiente. Métanse en Google y miren esto. Y explíquenme si hay algún modelo de desarrollo después de esto. Si hay algo que se pueda hacer con esa ciudad futura. Se van a dar cuenta que no nos queda mucho. Había una idea alguna vez de un amigo que decía, bueno, démosle 10 años para que se levanten las cercas, o sea, para que se saquen los bordes. Y yo creo que va a ser inviable. Entonces, arquitectura 1, discute el tejido. Arquitectura 2, discute el tejido. Arquitectura 3, discute el tejido. Arquitectura 4, discute el tejido. Cuando nosotros nos encerramos en esta discusión, lo que también nos pasa es que vamos a ver que esta ley, que fue maravillosa, también es utilizado para la perversión. ¿Alguien vive en un barrio de estos? Sin miedo, dale, levante la mano. ¿Qué vive? ¿En qué unidad funcional vivís? Un lote. Un lote. Ah, vos vivís en un lote, bueno, tenés suerte. Él dice, vivo en un lote. En general, cuando entramos a un barrio, dice, ¿a qué unidad funcional va? En realidad, esa especulación es que se utilizó la misma ley que se utilizó para un edificio de propiedad horizontal, que está dividido en unidades funcionales para dividir el suelo. Entonces, ¿qué se hizo? Un señor muy inteligente dijo, tenemos que dividir tierra. Dividir esta tierra es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Y porque, mira, voy a dar un paso para atrás. Esta ciudad de Buenos Aires, cuando pasó la General Paz, utilizaba un modelo que era muy interesante. Unos inmobiliarios, Cammar, Vinelli, los más históricos,
agarraban y hacían un loteo. Agarraban la tierra, pampa húmeda, la dividían en cuadraditos y la vendían. ¿Cómo la vendían? Es maravilloso. En las principales plazas de la ciudad, Palermo, Flores, las inmobiliarias tienen unos carteles gigantes. Se llamaba Cammar, Vinelli. Entonces, esos tipos que hacían, te subían un micro el fin de semana y te llevaban a ver tierra acá, a Moreno. Entonces te vendían un lote, te decían, mira, ¿ves allá donde está ese farol? Ese es tu lote. No se podía ni entrar, no había calle, no había nada. Entonces los tipos que hacían loteos abiertos y te vendían eso. A partir de eso empezaba todo un proceso, que era que el señor que había comprado le habían abierto la calle y empezaba a organizarse con un sistema de sociedades de barrio, empezaban a ponerle la luz te la daban normalmente, pero empezaban a traer el agua, el gas. Había todo un proceso de construcción de ciudad a partir de eso. Así se hizo San Martín, se hizo Lomas de Zamora, se hizo un montón de barrios que se armaron con esos loteos. Los militares sacan una ley que se llama la 8912. Esta ley también, acuérdense, porque es muy importante. La ley 8912, iniciada en este proceso, fíjense que son muy importantes todas las flechitas, prohíbe la venta de lotes, sin infraestructura. Le dice al señor Vinelli Cammar, basta señor, usted no puede vender más lotes sin infraestructura. Entonces Vinelli Cammar, ¿qué hace? Se retiran del mercado. ¿Por qué? Porque ponerle lote con infraestructura subía mucho el precio y al subir el precio la gente no lo podía pagar. Porque cuando Vinelli ponía la inmobiliaria en Palermo, en realidad lo que hacía era ponerla en un área de transbordo, donde la gente llegaba a la ciudad, o la ponía en Retiro, o la ponía en Constitución. Entonces la gente llegaba a la ciudad, miraba y se compraba un lote en Moreno, o se compraba un lote en Lomas de Zamora. Era un lugar donde la gente tenía acceso. Entonces, y empezaba a pagar una cuota que la pagaban 100 millones de cuotas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la gente le sacan el suelo, Vinelli y Cammar, ¿qué hacen? Dejan de desarrollar tierra. Esa tierra aguanta desde el año, esto fue en el 76, 77, la tierra que había en barrios abiertos aguanta 6, 7, 8, 10 años. Y después la gente no tiene dónde más ir a comprar tierra. Empieza otro fenómeno, que es el de la toma de suelo. Esto que estos días pasó en Lugano, bueno, eso es un sistema organizado por parte de la sociedad para tomar tierra. ¿Por qué? Porque no hay tierra a la venta y porque la gente no tiene acceso al crédito. Es otro problema enorme que un día podemos discutir. Pero fíjense que esta ley lo que hace es promocionar esto. ¿Por qué? Sí, porque un señor encerrado en una especie de fiesta de Mickey Mouse, con parques y con lagos y con lagunas y con veleritos, podía sí pagar la infraestructura. Entonces cambia y se direcciona el producto. O sea, ya no se apunta más a los sectores que menos tienen, que se van a vivir lejos, sino que el producto es que hay unos señores que se van a ir a vivir lejos, que ya no quieren vivir en la ciudad porque la ciudad es insegura, que ya no quieren vivir en la ciudad porque la ciudad está mal y se van a vivir al verde, que es donde tienen la mejor calidad de vida. O sea, ya ahora hay un cambio de paradigma y este señor ya no vende más. ¿Dónde está Cammar? No lo dibuja Cammar. Ya no vende más Cammar en el borde periurbano para los pobres, sino que ya vende para los sectores consolidados. Entonces, ya no se vende más en Palermo, sino que se vende en una tapa de Clarín o en una hoja de Clarín o en una hoja de La Nación. Entonces, cuando uno abre el sábado a la mañana y ve la foto de los barrios, de los lagos y de los barquitos, tiene que ver con esto. Tiene que ver para quién está dirigido el mercado, tiene que ver para quién vamos a utilizar el suelo y tiene que ver quiénes tienen la posibilidad de pagarnos la cuota. Yo siempre hago esta pregunta en el taller y muchos se enojan, pero yo digo, si todos nosotros que somos de sectores consolidados, sin familiares por detrás, yo digo, ¿quién tiene acceso al crédito hoy? Ninguno de ustedes hoy tiene posibilidad de acceso al crédito. Porque hoy un crédito para tomar para la vivienda te piden 20, 25 mil pesos de sueldo en blanco y ninguno de ustedes seguramente lo gana. Entonces, fíjense lo duro que es la economía para acceder a la propiedad. Y toda esta discusión sigue estando dentro de este campo.
Entonces, nuestro taller, ¿qué dice? Bueno, a nosotros nos interesa discutir eso, nos interesa discutir el acceso al suelo, nos interesa discutir la vivienda desde el acceso a la vivienda. Entonces, el trabajo de arquitectura 4 es, yo agarro un fragmento de ciudad y en vez de poner un tipo parado en cada piso con un vigilante en la puerta, veo cuántos tipos puedo meter acá adentro en 8 plantas. Entonces, ese es un trabajo de investigación. Y es un trabajo de inclusión. Entonces, como verán, la discusión sobre el tejido es bien compleja, es una discusión que tiene que ver con la economía, es una discusión que tiene que ver con la ciudad que vivimos, es una discusión que tiene que ver con cómo nosotros hacemos arquitectura sobre los problemas coyunturales que nos aquejan. Me parece que hoy, en esta facultad del Estado, que tiene como unos problemas de expresión ante la sociedad, todos nosotros estamos acá adentro y chicos, que les quede claro, ustedes no están acá adentro, cada uno de ustedes al Estado les cuesta 700 pesos por mes. O sea, cuando yo agarro la plata que pone el Estado para bancar esta facultad, pone alrededor de 170 millones de pesos por año. Cuando lo divido por la cantidad de alumnos me da alrededor de 700 pesos por mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado le está dando todos los meses a ustedes 700 pesos en sueldo, en luz, en administración, en no sé qué, ¿para qué? Para que ustedes se formen. Ahora, si yo a ustedes los hago pensar en una torre que se gira, que da la vuelta, que hace un rulo, y que yo en realidad los estoy haciendo pensar para un fragmento muy chiquito de la sociedad. Entonces, lo que nosotros queremos como taller es que piensen en los temas que la sociedad demanda, en la complejidad de los temas. Seguramente que después, si alguno de ustedes se fascina por la forma, se fascina por el objeto, no va a ser bien, porque este tema es mucho más complejo que pensar en la torre que da la vuelta. Este tema es mucho más complejo y en realidad lo que queremos es que más que constructores de forma sean intelectuales de los problemas de la ciudad. O sea, nosotros lo que estamos tratando es que haya cabezas que se formen en función de... Me queda una partecita más. Bueno, en la discusión del tejido, esta es la manzana española. La manzana española tiene un problema, es muy asimétrica. Ustedes se van a dar cuenta que en la construcción del tejido, cuando uno agarra esta manzana al 100%, la voy a buscar acá grande, y la divide, más o menos así, y los lotes del medio son muy largos. Estos lotes miden, no sé, 50 metros de largo. A medida que se van llegando a la esquina, va a haber lotes que se van haciendo así. Cuando uno agarra una plancheta, va a ver que finalmente hay lote de 50, lote de 30, lote de 25, y los de la esquina miden 17 por 17. O sea, es una manzana que tiene unos niveles de asimetría muy extraños. En 1976, los militares, que no se perdían de nada, hacen una ley urbana que decide que la ciudad de Buenos Aires ya no debía estar más ocupada en su totalidad, porque el modelo español de ocupación, ¿cuál era? Ocupar toda la manzana y dejar unos patios por acá. Entonces aparecía la casa chorizo, aparecía una serie de modelos donde se ocupaba todo el terreno y había unos patios auxiliares. En 1976 lo que dice el código es: incorpora una línea de frente interno. ¿Para qué? Para que esta manzana sea verde. Un hecho bastante interesante. Lo que ocurrió a partir de esto es que el corte de la manzana se transformó en esto. Se transformó en un edificio en el frente y un edificio en el otro frente. Con lo cual, esta propiedad, ¿se entiende el dibujito más o menos? O sea, esta es una calle y esta es otra. Esta propiedad construyó un modelo donde tiene departamentos en el frente y departamentos en el contrafrente. El A y el B. Creo que siempre uno tiene primero A, primero B. Como mucho, cuando vive, tiene primero A, primero B al frente y después va atrás y tiene primero C y primero D. Ahora, en este modelo previo a 1976, cuando uno agarraba un lote de esto, estaba lleno de patiecitos y por acá estaba lleno de departamentos.
una planta, el primero llegaba hasta el J, hasta el K. ¿Por qué? Porque lo que había hecho la especulación era incorporar una cantidad de departamentos muy chiquitos. ¿Alguien conoce alguno de estos departamentos de Barrio Norte? Que son el primero H, que daba un agujerito, un patiecito. ¿Conoce alguno o no? Levante la mano. Bueno, ahí hay uno. Ahora, ¿qué pasaba con ese departamento? El primero A, de nuevo, valía 1, pero el primero J valía 0,3. Entonces había una cantidad de gente que no ventilaba bien, pero que podía acceder a la vivienda en área consolidada. El código del 76 lo que hizo fue tener un excelente parque. Las leyes posteriores le incorporaron el sistema contra incendio. Y ni hablar de las leyes de accesibilidad, que hicieron que a cualquier departamento se pueda entrar con una silla de ruedas, todo fantástico. Lo único que hizo eso fue aumentar el valor de la propiedad, haciendo que la sociedad cada vez acceda menos a la vivienda de la ciudad. ¿Por qué? Y porque es fácil decir, che, qué bueno que a todos los pisos se acceda con una silla de ruedas. Sí, qué bueno que a todos los departamentos tengamos puerta doble. Qué bueno. Qué bueno que, qué bueno que la gente pueda acceder, que fue la discusión que nunca se dio. Porque cuando le pusimos todos los qué bueno, en realidad lo único que hicimos fue sacar a la población de la ciudad. Y hicimos un reemplazo de población. Hay una discusión interesante que te dice que desde 1950 la ciudad tiene 3 millones de habitantes. Sí, es verdad, la población de la ciudad de Buenos Aires no crece. Sí, crece. Yo se lo digo a todo el mundo, crece. ¿Cómo que crece? Sí, sí, crece. Crece en valor económico. Cada vez la población de la ciudad de Buenos Aires tiene más dinero. ¿Por qué? Y bueno, porque se lo está quedando el quintil más alto de la sociedad. Porque cuando yo saco un tipo de este tejido y hago un edificio de propiedad horizontal, en realidad lo estoy asignando a los sectores más altos de la sociedad. Porque el que está abajo no accede. ¿No accede por qué? Y no accede por esto. No accede porque si yo ventilo bien y tengo todo fantástico y mi edificio entra a la silla de ruedas por todos lados y qué sé yo, hice una propiedad lo suficientemente cara que no permite el acceso a la vivienda. Entonces, esto también está en discusión en nuestro taller. Esto también está en discusión, porque esa discusión hace de que un estudiante de esta facultad que no accede a este departamento viaje más de 2 horas. Hubo un año que hicimos un corto sobre los problemas de la ciudad y un chico hizo un video de 1 minuto que fue fantástico. Yo lo tengo, me gustaría pasarlo algún día, que era todo lo que él hacía, todo lo que sus compañeros hacían mientras él iba en el colectivo. Porque, claro, se juntaban, qué sé yo, se repartían el laburo. Entonces él decía, mientras yo viajo, él venía de Lanús, mi amigo duerme, después se levanta, después desayuna, él seguía en el bondi, o sea, todo el tiempo era él sentado en el bondi, el otro durmiendo, el otro desayunando, cepillándose los dientes, y él seguía en el bondi, haciendo cosas de la facu. Claro, él se levantaba, cruzaba y entraba a la facultad, pero el otro seguía en el bondi. Entonces, esa discusión también es interesante en la ciudad, porque esa discusión de que yo tengo una ciudad donde todo está fantástico, pero no me preocupo de la gente, es una discusión de exclusión. Y cuando vamos a discutir la economía, este modelo de tejido, que da así, lo que estamos haciendo en Arquitectura 4 es ver cómo hacemos para que más cantidad de gente entre en un tejido y pueda acceder a la vida. Seguramente hay cuestiones de la economía que no vamos a poder resolver, pero sí vamos a poder decir y vamos a poder hacer comparaciones y vamos a poder de alguna manera llegar a conclusiones de cuál es la ciudad más racional. Y eso es un trabajo interesante hacer. Por último, y para... me voy porque ya estoy agotado, me imagino que también. Creo que hay temas de discusión del parcelario. Cuando se hizo Puerto Madero, y vuelvo a esta fecha, lo hizo, el modelo de gestión lo hizo Alfredo Garay, que es el urbanista, uno de los urbanistas más importantes que tiene nuestro país, profesor mío y amigo. La discusión en Buenos Aires era cómo construir un parcelario más grande, cómo hacer para tentar a los grandes empresarios para discutir y haber un cambio de parcelario. Y eso ocurrió.
Eso ocurrió. Cuando uno se mete en Puerto Madero, ve que después de los diques, Puerto Madero tiene 5 diques. Más o menos. Hay una primer franja que son los edificios llaman los porteñitos. Después hay unos tejidos de unas manzanas grandes. Y yo creo que en el primer loteo estaban partidas al medio. Pero eran todos parcelarios grandes. Cuando uno va y ve ese tejido de Puerto Madero, creo que en 4 lo están estudiando, los edificios que tienen patio, que tienen planta baja comercial, ¿y cuántas plantas hay? 7. Esos edificios estaban pensados en parcelario grande. De nuevo, la economía del momento y la lógica del momento. Este proyecto no lo terminó haciendo Fede, lo terminó designándose por un concurso. Termina definiendo un fenómeno que en determinado lugar y con el eje de la ciudad había un sistema de torres a un lado y un sistema de torres al otro lado. Entonces uno ve cuando llega a Puerto Madero que hay un sistema de torres que anda dando vuelta por ahí. Con un tejido para torres. Y uno puede discutir si le gusta o no, si ese modelo de ciudad está bien o está mal, pero la realidad es que cuando uno ve la torre puesta en un lugar de tejido para torres, parece lo razonable. Cuando uno ve en este tejido la torre puesta en la ciudad, la verdad que no parece un modelo razonable, parece una imposición. Es más, Mario Roberto Álvarez, un prestigioso arquitecto, decía que replicar el modelo de... ¿Cuál fue la primera intervención del primer edificio grande? ¿El de Parques? No. ¿El de Oro? ¿Qué cosa? ¿El de Oro cuál es? ¿De Parques? El de Oro de Paladino. No. El de Oro no es Paladino. La torre de 50 pisos. Él dice que el modelo de ciudad que a él le interesa es un modelo de edificios de 50 pisos de altura, como Le Parc, donde él va volteando manzana por manzana y construye un solo edificio en el mundo. Él se imaginaba esto para toda la ciudad de Buenos Aires. Ese es el pensamiento del movimiento moderno. El pensamiento donde hay una nueva ciudad, se libera el verde y se piensa en la ciudad. La realidad es que la ciudad de ese modo es una ciudad que saca a la gente de la ciudad, que no cercos de hormigón, que no permite el acceso, que no hay comercio en la planta baja. Fíjense todas las contradicciones que tiene ese modelo en nuestro tejido. Me parece que acá, de nuevo, es una discusión para todos los niveles, sobre todo para los niveles que empiezan a estudiar la densidad, desde el 3 para abajo, es una discusión interesante, porque es una imposición a un tejido que está pensado para otra cosa. Lo mismo podemos decir cuando vemos los otros proyectos. Cuando uno agarra Libertador y ve el Panedino, que parecería ser el edificio más interesante de Álvarez, se inventa una calle en la ciudad, hace mostrar una cantidad de lotes, todos estos son distintos tejidos, él unifica todos estos lotes, les hace 2 tapitas acá, de costado, se construye el borde del tejido para inventarse un centro donde poder construir todo. Esto es claramente el individualismo en la ciudad, es claramente la separación. Esto parece más elegante que esto. Esta ciudad, de algún modo, es la ciudad tradicional más la torre en el medio. Casi le diría que es como la que garantiza cierto vínculo entre una ciudad y otra. Me parece que nos queda discutir cuando vemos Puerto Madero y cuando vemos la torre y dónde poner las torres, otras situaciones. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York tiene una manzana que es así. Donde estas son las avenidas, estas son las calles, y todas estas esquinas son como grandes paquetes. Después acá hay lotes que son más parejitos. Entonces, ¿qué ocurre? Es una manzana más fina, pero es una manzana que solo tiene una lógica comercial. ¿Cuál es la lógica comercial? El lugar más valioso del tejido es la esquina. Entonces es una lógica que yo cuando recorro la avenida, todas las esquinas tienen mayor valor y el tejido tiene menor valor. Entonces,
acá pongo los comercios, pongo los edificios más significantes y acá pongo el tejido. Esto es claramente una discusión de la economía. Y otra discusión de la economía que tiene la ciudad de Nueva York es la expresión de la altura. Cuando uno... Hay un librito que se llama Delirio New York de Ren Koolhaas, que lo recomiendo, que cuenta esto, digamos, cuenta cómo una ciudad que empezaba a tener un valor y que empezaba a tener una lógica económica, a partir de un hecho tecnológico que es el ascensor, empieza a duplicar su planta, indefinidamente. Entonces, claramente ellos tienen un modelo donde la economía o la libertad de mercado es la que domina esto. Y tiene unas lógicas en sus códigos y en su forma de administrar la ciudad que permite eso y que le hace una ciudad fascinante. Yo no estoy en contra de la economía del libre mercado, yo lo que creo es que finalmente al mercado tenemos que tener un Estado sólido, fuerte y lógico para contenerlo y para darle más. Si tenemos los estados sólidos, tenemos una ciudad interesante, con valores, con estrategia cultural, me parece que vamos a tener una ciudad más importante para el futuro. Bueno, nada. Hay algo que es interesante en la ciudad, que es el espacio público. O sea, cuando todos nosotros recorremos la ciudad, en realidad, y buscamos lugares donde vivir, vamos a ver que los lotes más caros son los que están frente a la plaza. Y los que después, los que están 100%, y cuando llega a algún lugar donde eso se altera, el bulevar llenó. Significado del lugar. Yo decía recién que el lote más caro es el de la esquina. ¿Pero por qué? Porque produce una alteración, las esquinas producen una alteración. Se vende de distintos lados, hay una serie de cosas que te arman mayor valor en las esquinas. Y las esquinas son lugares significantes en la ciudad. Aldo Rossi decía que el primer centro que tiene la periferia es la parada de colectivo de la primera esquina del último pueblo. Él decía, en la cola esta, seguramente hay una esquina en la última parada de colectivo. Ese es el primer subcentro. Porque en esa parada de colectivo hay un kiosco. Y hay una verdulería y hay un almacén. Entonces ahí aparece el primer vestigio del subcentro de la ciudad. Entonces esa es la esquina más cara. Por más que estés en Longchamp, en la última cuadra de la tierra. De ahí en más, el valor empieza a estar por varios factores. Si yo te diría que era la ciudad tradicional, era la distancia al centro. La histórica, que era la discusión del obelisco, cómo se manejaba esta economía urbana, era la distancia al centro. Los lotes más cercanos del centro eran los que más valían. Y los lotes más cercanos del área norte eran los que más valían. Siempre en la ciudad de Buenos Aires, por distintos imaginarios colectivos, algunos desmienten lo de la fiebre amarilla, algunos desmienten, pero por distintos imaginarios colectivos siempre la distancia, mejor dicho, la mirada hacia el norte fue más cara que la mirada hacia el sur. Iguales localizaciones, a iguales distancias, a iguales sistemas de transporte fue más caro el norte que el sur. Y eso es una lógica de la economía central. Y eso, hay una mirada que también me gusta mucho de Hugo Montorfano cuando dice, bueno, lo que ocurre es que ninguna instalación en el imaginario colectivo puede ser reversible fácilmente. O sea, si yo digo que o está instalado en todo nuestro imaginario que en el sur no se puede vivir, no se puede vivir. Entonces, y esto es un tema mediático. Si yo te instalo que hay inseguridad en tal lado, hay inseguridad. Entonces, ¿cómo se instala eso? Se instala en el imaginario colectivo. Si yo te digo que tal lugar es mejor que otro lugar, vos lo vas instalando y lo vas instalando y lo vas instalando y el colectivo paga por eso. ¿Se entiende? Porque eso finalmente es lo que nos hace decidir. O sea, ¿por qué una cosa vale más que otra? Porque hay un mercado que lo pague. O sea, cuando nosotros ponemos en venta algo, el valor de ese producto es el que el mercado está dispuesto a pagar por eso. ¿Es así? Yo agarro y digo, bueno, pongo en venta mi auto. Bueno, 1000 pesos. Si no lo vendo 900. Y si no lo vendo 800. Bueno, va a haber un momento donde el mercado decide comprar mi auto. Y ese es el valor. El precio es el que yo quiero poner, pero el valor es el que paga el mercado.
entiende? ¿A eso apuntaba la pregunta? Y por ahí más que nada entender, digamos, que la capacidad que a veces tiene la obra pública o las operaciones urbanas de generar valor en el espacio público para resignificar un área. Bueno, por ejemplo, la operación de Puerto Madero fue volver la ciudad al centro. O sea, en los 80 los militares se llevan la ciudad a Recoleta. O sea, claramente hay una operación donde se empieza a poner mucha plata sobre el Recoleta, se arma el centro cultural, qué sé yo, y toda la gente el fin de semana iba a Recoleta. Los cines de la Valle se vacían, digamos, el centro se abandona absolutamente. Se abandona San Telmo en un lugar, digamos, dejado de la mano de Dios, y todo el mundo va de Recoleta para zona norte, ¿no? Digamos, los que somos más pelados o más viejitos, nuestra forma de utilizar la ciudad tenía que ver con de Recoleta a San Isidro, ¿no? Cuando invitabas a tu novia a tomar algo, la llevabas para ese lado. ¿Por qué la llevabas para ese lado? Y bueno, porque en realidad eran los lugares donde la ciudad estaba puesta en valor, donde tenía centros culturales, donde había cosas, donde estaba la movida de la ciudad. Puerto Madero es una operación que resignifica el centro. Puerto Madero, como lo dibujamos acá, por acá está la Plaza de Mayo, está en el centro de la ciudad. Entonces es la primera operación que devuelve el eje. Y con Puerto Madero se hacen varias operaciones. Se hace la recuperación del sur, la recuperación de la Avenida de Mayo. O sea, todos los edificios de la Avenida de Mayo en los años 90 se restauran todos. Todo el eje de la Avenida de Mayo se pone en valor, se saca, digamos, toda la gráfica horrible, se pone toda una imagen nueva, aparecen las calles, se pone en valor las calles empedradas de San Telmo. O sea, hay toda una operación para recuperar el centro y para que la gente vuelva a vivir en el centro. Con la contradicción de la segunda operación, que es no haber transformado el 8912 en una ley más amable para los sectores más necesitados. Entonces, toda esta discusión por ahí existía igual, que no es agresiva que exista un barrio cerrado para gente que quiere vivir ahí adentro. Lo que sí es interesante es que existen unos barrios abiertos que les presten servicio. Entonces vos empezás de nuevo a tener un mix urbano. Porque lo más interesante que tiene la ciudad es que es un mix. Es que todos los sectores de la sociedad están insertos en ese lugar. Si yo hago acá una encuesta, que puede ser bastante odiosa, de preguntar cuánto ganan ustedes o cuánto ganan cuáles son los recursos de su familia, van a ver que en esta facultad hay todos los sectores. Cuando nos vamos a la noche esto se mistura más. Y eso es lo interesante de la sociedad, porque esa es la sociedad que funciona. Una secretaria de Tierra de la Matanza, un día estábamos trabajando para el Plan Federal, y un día una super militante, una mina arquitecta que laburaba como perro todo el día, me dice: no me traigan más pobres. Entonces yo la miré así: no, pero el Plan Federal, no quiero más pobres, tráiganme las casas, yo se lo doy a los pobres que ya tengo. Pero la ciudad se hace de la mistura social. Y a mí me pareció una frase fantástica. Estos pobres más pobres traen más pobres. Ustedes me tienen que traer mistura social. Yo tengo que tener barrios calificados. Yo tengo que tener barrios pobres, barrios calificados, barrios medios, pero tengo que tener. En La Matanza estamos tirando solamente pobres. Y eso, dice, no genera una ciudad amigable, no genera una ciudad aspiracional. O sea, la gente vive en los lugares donde aspira, donde tiene ganas. Por eso el fenómeno de la torre. La altura de la torre cada vez es más cara, porque tiene que ver con esa cosa aspiracional del ascenso social. Y hablar si vive Tinelli, ¿no? Cuando vos vivís en Le Parc y acá arriba lo tenés a Tinelli, es fascinante. ¿Entendés? Ahora, decime debajo de la losa, ¿qué carajo ves de Tinelli? Nada. De pedo te lo vas a cruzar el ascensor. Pero digamos, la realidad es que en Le Parc vive Tinelli. Es un mito urbano importantísimo que le da valor. Le Parc vale más caro con Tinelli. Yo estuve con unos desarrolladores del suelo el otro día que me dice: no, en este barrio compró Patronelli. Me lo dijo como 3 veces el vendedor. Y yo estaba con un señor y le digo: ¿ves lo importante de tener un apellido, de haber ganado un DACA? Le digo: porque el flaco viene. Seguramente no compró el terreno, se lo regalaron, pero ahora es un argumento de venta. O
sea, quiere decir que si yo vivo en ese lugar, algún día puedo ganar un DACA. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con la economía y todas estas cosas tienen que ver con la ciudad.